Y bueno, la palabra del día, ¿no? El FMI. Con el periodista Sebastián Abrevaya vamos a hacer este resumen político. FMI, Felicidad Mentirosa Internacional. Hola, Sebi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a tomarlo con un poquito de humor, ¿viste? No siempre. Sí, en principio siempre es bueno tratar de tomarlo, las noticias con un poco de sentido del humor a veces. Pero bueno, ¿entramos en un agujero negro con el FMI? En principio hay que ver, yo siempre trato de ser prudente con este tipo de cosas porque hay que esperar los detalles. Siempre uno a veces piensa sin la letra chica cómo va a terminar la situación, es difícil de predecirlo. En principio es una decisión política muy importante. Claramente el gobierno no pudo y no puede por el momento controlar las principales variables económicas vinculadas con el precio del dólar. Esto indudablemente va a tener un impacto en la inflación, porque sabemos que es una ley en Argentina que cuando sube el dólar aumentan los precios. Tuvo que salir a contener un aumento de naftas, cuando en septiembre del año pasado, por ejemplo, había decidido liberar el precio de la nafta y que se manejara por criterios de mercado. Bueno, Aranguren anunció que por 2 meses no va a aumentar, 2 meses nada más, no va a aumentar el precio de la nafta. ¿Por qué? Pues bueno, necesitan, pasar esta crisis. Esta vuelta al fondo, desde el gobierno lo plantean como algo necesario, porque si no se venía una suerte de corrida contra el dólar que iba a terminar muy mal. Hay que ver si efectivamente pueden controlarlo. Recordemos, la semana pasada hubo un intento muy grande del gobierno por controlarlo y no pudieron. No sé si vos recordás que Sí. Salió el Banco Central a vender, vendió alrededor de más de 2.000 millones de dólares, y fue una situación muy delicada. Y hoy el dólar está alrededor de 23 pesos, o sea, incluso con el anuncio de ayer, todavía no pudo controlar la situación. No, es que hay una cierta incertidumbre en la sociedad, un gran malestar a muchísima gente que inclusive lo confió, lo votó, está totalmente como desilusionada en el transcurso de hoy. Volver a pedir préstamos no es lo que se quería. Quizás sí se aceptaba, te digo, los comentarios por lo menos de gente que está en la política acá, se aceptaba ese aprete, esos cambios, esa situación que íbamos a estar incómodos por un tiempo hasta que las cosas se acomoden, que llevarían años, pero no pedir préstamo. Esto... Sí, el endeudamiento ha venido, no es una novedad. Desde el primer momento el gobierno ha tomado deuda en dólares en el exterior. Para eso lo primero que hizo fue acordar con los fondos buitres, recordemos el pago de la deuda, y a partir de ahí empezó una escalada de endeudamiento que llega a los 80.000 millones de dólares. Ahora lo que se va es al Fondo Monetario, se calcula que se le va a pedir una línea de crédito de 30.000 millones, y esto lo que quiere decir es no nos van a dar los 30.000 millones, sino que van a estar disponibles en el caso como una suerte de respaldo. Hay que ver, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, viajó, está en este momento en Washington, en la sede del Fondo Monetario. Se supone que se va a reunir con la titular, Christine Lagarde, entre hoy y mañana. Así que, bueno, ahí se supone que se va a conocer un poquito más los detalles de esta situación, pero sí, el impacto para la gente, primero con una situación de mucha incertidumbre. Cualquiera que tiene peso, lo primero que piensa es, bueno, aprovecho, trato de comprar unos dólares ahora, pues no sé cuánto va a estar mañana, y eso por lo menos me da como un respiro, un resguardo, una tranquilidad, de que bueno, tengo lo que ahorré, poquito, mucho, lo que sea, lo tengo en dólares. Y con eso me cuido. Pero la verdad que es una situación de mucha incertidumbre, y es cierto que hay un componente que el gobierno no lo maneja, que tiene que ver con la situación internacional, con un cambio en la política económica de Estados Unidos, la suba de las tasas de interés, pero los economistas que ya venían advirtiendo esto, venían diciendo, este gobierno tomó medidas que nos dejan muy vulnerables ante cualquier cambio en el escenario internacional.
Bueno, el cambio ocurrió y ahora estas son las consecuencias. Hay que ver qué condiciones pone ahora el FMI para darnos esta línea de crédito, y eso también es un poco más el interrogante. El gobierno dice, con esto vamos a poder sostener esta política que venimos llevando adelante, que supuestamente de gradualismo, como ellos lo manifiestan. Bueno, el Fondo Monetario hasta ahora siempre se ha caracterizado por ir por políticas mucho más duras, ¿sí? De continuar el ajuste sobre las jubilaciones, recortes todavía más grandes del sector público y de la inversión en obra pública. Digo, achicar el déficit fiscal en Argentina tiene un impacto social muy grande, y eso para el Fondo Monetario hasta ahora nunca ha sido un problema, digamos. Siempre el objetivo de llegar al déficit cero estaba antes que el impacto social que tenían esas medidas. Bueno, hay que ver si se da una negociación, en qué condiciones, eso se va a saber en los próximos días. El año pasado, alrededor de noviembre, tuve la oportunidad de hablar con un economista en Estados Unidos, en donde los viajes que realizaba el presidente Macri era para abrir nuevas inversiones en nuestro país. Y decía, pero para eso el dólar tiene que llegar a los 28 pesos. Ahí se ha disparado y dije, bueno, acá viene este camino, pero ¿a qué costo? ¿Qué precio tenemos que pagar los argentinos para que lleguen las inversiones internacionales? Sí, a ver, el tema de las inversiones y la cuestión de la llegada de capitales para producir y para generar industria y demás, es el caballito de batalla y es el discurso que siempre ha tomado el gobierno. Lo cierto es que las inversiones y los capitales que habían llegado hasta ahora eran capitales especulativos, que lo que hacían era llegaban, pasaban su dinero a pesos, compraban levax o bonos argentinos que pagaban muy bien, y después lo que hicieron fue precisamente irse al dólar en cuanto vieron que la situación se complicaba. Siempre que hay una devaluación, el que sale perdiendo porque termina habiendo una transferencia de recursos es el sector trabajador, la gente que ya sea trabajador formal o informal, en el caso de que no estén registrados, peor porque no pueden pelear paritarias y demás. Pero eso se ve históricamente, digamos, siempre que hay un salto del valor del dólar, la transferencia de recursos es enorme y se empobrece los sectores más vulnerables. ¿Por qué? Porque aumentan los precios, porque su salario vale menos, porque no acompañan el aumento de precios. Eso ahí, y la única forma de contener eso es con un Estado muy fuerte que presione para los formadores de precios que no se pasen y que no avancen, porque siempre en estas situaciones de río revuelto y de incertidumbre siempre hay alguien que aprovecha, ¿no? Y a río revuelto ganancia de pescadores, ese es el dicho. Bueno, es así exactamente. No queda otra. ¿Qué se escucha por los pasillos del Congreso después de este anuncio? Hay sesión, en este momento está sesionando por el tema precisamente lo que hablábamos la semana pasada, la ley para frenar el tarifazo. Es muy picante en este momento, hay un clima tenso en el Congreso. El oficialismo acusa a la oposición de demagógica, de algunos de plantear que no contribuyen en este contexto tan complicado, como que están poniendo en riesgo la situación económica del país por tratar de retrotraer el aumento de tarifas a noviembre del año pasado. Esto por ahora lo que parece es que se va a aprobar, así que hay que ver cómo sale de diputados hoy y si se termina, digamos, aprobándose también en el Senado. Eso es otro tema que hay que ver cuando pase de diputados a la Cámara Alta. ¿Y el anuncio que realizó ayer, qué dicen los diputados de la oposición? Sí, los diputados de la oposición son muy críticos, recuerdan lo que ha sido el FMI en el año 2000, 2001, ha habido una crítica muy grande al gobierno por parte de toda la oposición, y en esto, digamos, las críticas vienen del Frente Renovador, del bloque justicialista que está referenciado en los gobernadores, del kirchnerismo más cercano a Cristina Kirchner. Decía que toda la oposición se unió
en las críticas a esta decisión política, algunos más duramente, como el kirchnerismo, como el Frente de Izquierda, otros también cuestionando la política, un poquito menos duros en la crítica, diciendo esto es consecuencia de todo lo que pasó, pero bueno, tampoco había otra solución. En ese último punto, coincidiendo tal vez con el gobierno, ¿por qué? Porque el FMI seguramente va a prestar plata a menores tasas de interés de lo que puede llegar a prestar otros actores del mercado internacional. Bueno, decía eso, que el FMI suele generar, cuando presta plata, lo puede hacer a menor tasa que otros sectores de financiamiento internacional, pero lo hacen con condicionamientos políticos, y eso es lo que puede llegar a también tener un impacto muy fuerte en Argentina. Bueno, veremos cómo se desarrolla el transcurso de esta semana, de lo que queda, y bueno, y seguiremos hablando, Seba, a ver cómo está el país. Tenés mucho trabajo vos, me parece. Sí, últimamente sí, no sé si es bueno para mí porque tengo mucho trabajo, pero me parece que estaría mejor que las noticias fueran de otra manera, Seguro. Pero bueno, te mando un beso grande, nos estamos hablando la próxima semana, salvo que pase algo y que vos nos llames urgente desde el Congreso Nacional. Dale, listo, Cari, te mando un abrazo grande. Hasta luego. Un abrazo a vos. Bueno, Sebastián Abrevaya, periodista, está desde el Congreso Nacional diciéndonos las últimas noticias y todo lo que acontece a nuestro país. Ya venimos, estás en Radio Mix hasta las 4 de la tarde, estamos con vos y para vos. Quédate.